Bueno, ya tenemos a nuestra experta del día, y es la doctora en neumología Diana Morales Santos. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Bien, mucho gusto. Bueno, hoy nos va a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mejor conocida como EPOC. Esta enfermedad que es muy recurrente y que está afectando mucho a la salud de hondureños y de todas las personas a nivel mundial. Vamos a iniciar. ¿Cómo definiría la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bien, la EPOC es una enfermedad que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. Estos síntomas son dificultad para respirar, tos, ya sea con flema o no, y que puede cursar además con exacerbaciones o crisis. Y se caracteriza porque hay una obstrucción en la vía respiratoria, en la vía aérea. ¿Cómo nos afecta el EPOC? ¿Cómo afecta la enfermedad a quienes la desarrollan, doctora? Bueno, principalmente la EPOC es producida en aquellos pacientes o es causada en aquellos pacientes que han fumado o que se han expuesto al humo del cigarro, y en nuestro medio, que es muy común, los que se han expuesto, sobre todo las mujeres, al humo de leña. Ahora la contaminación también forma parte de las causas de la EPOC. Y si podemos hablar, según los estudios quizás recientes que usted pueda manejar, ¿cuánto es el porcentaje entre mujeres y hombres que padecen de EPOC? Bueno, en la actualidad, debido se puede decir que se está diagnosticando un poco más, puede estar casi cerca a ambos, pero es más frecuente en los hombres. Podríamos estar en un 70-30 o 60-40 más o menos. ¿Y cuáles son los principales síntomas o las personas que son candidatas a padecer de EPOC? Bien, toda aquella persona que haya fumado, ¿verdad?, que sea exfumador o que fume, que se haya expuesto al humo de leña o que vive en una zona muy contaminada, ¿verdad?, son los principales factores de riesgo. Y a partir de los 40 años, si usted ya tiene síntomas como tos crónica de más de 3 semanas, dificultad para respirar, o sea, que le dificulta realizar sus actividades cotidianas, ¿verdad?, que tenga una tos con expectoración o sin expectoración, o sea, flema, ¿verdad? ¿Y el EPOC es una patología que requiere atención inmediata o no, doctora? Bueno, la importancia de saber sobre el EPOC es hacer énfasis en el diagnóstico oportuno y temprano de la enfermedad. Entonces, en la mayoría de las ocasiones, o sobre todo en nuestra sociedad, el diagnóstico se hace muy tardío. Entonces, es cuando el paciente ya tiene síntomas muy avanzados o ya tiene una exacerbación o una crisis de la misma enfermedad y que se complica o tiene más daño a nivel pulmonar. Entonces, en realidad hay que hacer énfasis en un diagnóstico oportuno para que no lleguemos a las complicaciones de la misma enfermedad. ¿Y se puede controlar esta enfermedad si se diagnostica a tiempo, doctora? Claro que sí. Uno de los principales o el principal objetivo del tratamiento de la enfermedad es el control de la misma. Al controlar la enfermedad, ya sea con el tratamiento farmacológico y todo lo que implica, la terapia respiratoria, una buena nutrición, el ejercicio, entonces el paciente puede tener una mejor calidad de vida. ¿Y qué afectación puede tener el EPOC en otras enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión? Generalmente el paciente con EPOC está acompañado de estas enfermedades y otras. El problema es cuando está complicada la enfermedad o tiene muchos síntomas, las demás se pueden descompensar. Pero no solo la hipertensión, no solo la diabetes, sino que también enfermedades cardíacas, renales. Entonces, al descompensarse una es como un mecanismo dominó. Empieza con una y continuamos con las demás. ¿Existen abordajes diferenciados o especiales en cuanto al EPOC, doctora? ¿El manejo del paciente? Sí. Bueno, el tratamiento del paciente con EPOC debe ser individualizado. O sea, no es como una métrica que es igual para todos. No va a utilizar el mismo inhalador que utilizó la prima, la vecina, no. Eso es individualizado, es personalizado. Para el diagnóstico del EPOC existe una prueba que se llama espirometría. Con la espirometría lo que se mide es la obstrucción que hay en el bronquio. Es una prueba
dentro de lo que cabe sencilla, que la puede, de hecho la realizan niños, adultos, a cualquier edad, y con esa diagnosticamos la EPOC, es la forma de diagnosticar la EPOC. Entonces, al saber la severidad que tiene por medio de esta prueba, ya sea leve, moderado, severo, muy severo, es el tratamiento que se le va a dar al paciente. ¿Y existen terapias alternativas o alternas que puedan favorecer a la salud cuando tenemos esta enfermedad? Bueno, además del tratamiento farmacológico, que va a ser un inhalador, de acuerdo a la severidad de la enfermedad, una vez diagnosticada, hay que hacer el acompañamiento al paciente. Por ejemplo, si fuma, tiene que dejar de fumar, o dejar de exponerse a aquel mecanismo o a aquel principal causante de la enfermedad, el humo, la contaminación, etcétera. Y controlar las enfermedades que estábamos mencionando, el resto de las enfermedades concomitantes. Y va acompañado también de una buena nutrición, la terapia respiratoria, el ejercicio, para que el paciente tenga menos síntomas y mejorar su calidad de vida. ¿Qué iniciativas usted cree que podrían reducir la carga económica y social en cuanto al EPOC? Bueno, principalmente el diagnóstico temprano y oportuno. Con realizar la espirometría, por ejemplo, estaríamos diagnosticando al paciente más temprano y no cuando el paciente ya tiene complicaciones de la enfermedad o tiene una enfermedad avanzada que también está afectando no solo su función pulmonar, sino que el resto también de las enfermedades. Y muchas personas se pueden preguntar por ignorancia y porque de repente tienen la enfermedad y no lo saben. ¿Esta enfermedad nos puede orillar o nos puede causar la muerte, doctora? Sí. A ver, para no sonar tan drástico, sí es una enfermedad mortal, porque es crónica, es progresiva. Entonces, al no tener el tratamiento correcto, idóneo, entonces la enfermedad puede progresar y causarle la muerte al paciente, ya sea propio por la EPOC o por la complicación de otras enfermedades que lo acompañan. Sin embargo, al realizar el diagnóstico de forma más temprana, el tratamiento empieza de forma oportuna y adecuado al paciente. Entonces, así reduciríamos la mortalidad en general. ¿Y en la actualidad cree usted como país estamos avanzando en campañas de concienciación, sobre todo para saber que podemos reducir esta tasa de mortalidad y manejar mejor la enfermedad del EPOC? Creo que se está haciendo, pero no es lo suficiente. Hay que recalcar que el EPOC es de las principales causas de muerte a nivel mundial. Generalmente y por el transcurso de los años ha sido la tercera causa de muerte a nivel mundial. Honduras no es otro tema, o sea, es igual. Sí, pero sí hay deficiencias en el diagnóstico, en el tratamiento, no hay educación al paciente. Tampoco se hace, aunque sí existe una ley antitabaco, pero creo que no se cumple al 100%, entonces hacer énfasis que el tabaquismo también es una de las principales causas. Aunque haya dejado el tabaco hace mucho tiempo, el paciente siempre está predispuesto para padecer la enfermedad. Bueno, yo le comentaba extra cámara de que mi padre padece de EPOC y mi padre tiene 85 años, igual está por cumplir. Y se le diagnosticó a los 81 años, creo 80, 81, y fue una complicación, le hicieron unos exámenes y gracias a Dios se pudo diagnosticar y él está con su inhalador, ¿verdad? De por vida, le dieron de por vida el inhalador y realmente a veces, como le digo, eso fue suerte, porque mi papá estuvo entre la vida y la muerte y fue producto de estos exámenes y todo que se dio que descubrieron que tenía EPOC. Si no, quizás esto le hubiera brillado la muerte sin saberlo, ¿verdad? ¿Y cuántas personas en Honduras quizás lo están pasando? Así es. Y bueno, a nivel público casi no hay para realizar la espirometría, por ejemplo, entonces se hace un diagnóstico a ciegas. Entonces hay que hacer énfasis promover que el paciente debe de recurrir a hacer estas pruebas, porque la principal prueba es la espirometría. El resto de los exámenes acompañan para el diagnóstico, estudios de imagen como tomografía, etcétera. Y también el diagnóstico puede ser más temprano que los 80 años, ¿verdad? Si el paciente tiene síntomas desde antes, ya una tos que es más de 3 semanas, mucha dificultad respiratoria, ruidos en el pecho, que son un signo de crisis o de exacerbación de la enfermedad. ¿Y a un fumador pasivo le puede dar EPOC también, doctor? También es un factor de riesgo. Mire, muchas personas no saben que de repente tienen un entorno de que las personas fuman mucho y pueden decir, no, ¿y cómo va a pegar EPOC? Pero también puede ser un candidato. Claro que sí. Si ya padece mucho de problemas respiratorios
pues es necesario que acudan a un médico o un neumólogo así como usted y se puedan hacer los estudios debidos, ¿verdad? Así es. ¿Alguna recomendación final que le quiera dar a nuestro público de Honduras al 100 y a todo el público de Honduras, doctora, para que pueda abordar de manera inteligente y educativa el tema del EPOC? Un llamado a toda la población para que estar alerta con la sintomatología respiratoria que tenga, no dejar complicar algunos síntomas o que se empeoren. Si tiene la posibilidad de realizarse pruebas respiratorias para el diagnóstico oportuno de la enfermedad, sería lo ideal. Recuerde que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad prevenible y tratable. No se cura, pero es tratable. Si se diagnostica a tiempo, el paciente puede vivir mejor. Doctora, y aquí como yo voy a romper el protocolo, me está escribiendo aquí un televidente y me dice, si padezco de EPOC, ¿puedo practicar algún deporte, hacer actividad física o no lo puedo hacer? Claro que sí. Parte del tratamiento del EPOC es realizar actividad física, ya sea fisioterapia respiratoria o hacer una actividad física que el paciente que se sienta cómodo, ¿verdad? Cuando el paciente no está al 100, que su dificultad respiratoria es severa, pues empieza con actividad física leve hasta que pueda llegar a aumentarla. Y también me consultan, doctora, si es requerido hacer algún tipo de dieta especial, el consumo de agua, si es recomendado cuántas cantidades, me consultan. Sí, la nutrición es sumamente importante para la mayoría de los pacientes respiratorios. El paciente con EPOC justamente tiene que tener una dieta haciendo énfasis en no aumentar de peso, porque la obesidad puede ser que no favorezca para la sintomatología, pero el paciente, sobre todo con EPOC, que está complicado, tiene mayor gasto. Entonces es un paciente que necesita un tipo de dieta diferente, entonces sí tiene que ser manejada por un nutricionista preferiblemente. Y para finalizar, doctora, también me consultan si existe una relación entre el alcohol y el tabaco, si esto también puede sumar y afectar más para que me pueda dar EPOC. El alcoholismo con el EPOC directamente no, pero un paciente alcohólico como tal sí puede padecer de otras enfermedades y al tener EPOC se nos complica todo.